que, que nos dé el entendimiento, la sabiduría para comprender el tema del día de hoy, que esperamos que llegue al corazón. Esto es lo más importante, que la Virgen María nos ayude con su poderosa intercesión a que todo esto que vamos a escuchar el día de hoy nos sea útil para nuestra vida diaria. Dice que el volumen está bajo, lo voy a poner más alto, vamos a ver. Muy bien. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu para gozar siempre de sus consolaciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bienvenidas, familia de Mater Fátima. Soy Gaby Hernández de Alujas. Estoy transmitiendo en este live aquí en este canal de Mater Fátima Internacional desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, con la intención de que conozcamos más a nuestra Madre del Cielo y que podamos honrarla tal como ella se lo merece. Todos somos hermanos en la caridad, unidos por la fuerza del Espíritu Santo, somos iglesia y cada uno de nosotros tenemos una vocación y una misión, ¿sí? Y muchos tenemos también apostolado. Bueno, cada dimensión de nuestra vida, si nosotros ponemos todo lo que somos por medio del rosario delante de Dios, les aseguro que la Virgen María va a poner ese orden perfecto en su corazón, en sus pensamientos y en todas sus actividades. Por eso, qué bueno es amar a la Virgen María. Es inteligente amarla, dirá André Frossard en algún momento, que conocer y amar a la Reina del Cielo es ser inteligente espiritualmente hablando. Entonces, como nosotros somos inteligentes aquí en Mater Fátima y queremos honrar a la Reina del Cielo, pues nos vamos a introducir en este libro maravilloso de las glorias de María. Este libro que escribió don Alfonso María de Ligorio, que ya en la primer clase que tuvimos, hablé de la biografía de él y nos enteramos que tardó 16 años en escribir este libro. 16 años. Él empezó a hacerlo cuando tenía 38 años y terminó de escribirlo a los 54 años. Entonces, es un libro que contiene un conocimiento acerca de la Virgen María extraordinario. Es un bestseller de la Mariología. Y además es maravilloso porque lo explica de una manera sencilla. A pesar de ser un gran teólogo, mariólogo, don Alfonso María de Ligorio lo hizo de una manera que pudiéramos comprender la grandeza de la Madre de Jesús y Madre nuestra. Y entonces vamos a ir viendo a través de ejemplos, de testimonios que son reales. Algunos son como ejemplos que él da para que podamos comprender la grandeza de la mujer más hermosa de todos los tiempos. Don Alfonso María de Ligorio muere el 1 de agosto de 1787. Había sido obispo y tenía 90 años. Me vuelven a decir que el volumen está bajo. No sé si aquí ya se escuche bien. Sí, se escucha bien, doctora Gabriela. Se escucha muy ¿sí? bien. Es que hay dos personas Debe que ser me de dicen. esa persona que tiene su volumen bajo. Ay, Sí, gracias. se escucha perfecto.
Ya me dicen que se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, las personas que no escuchan completamente, sí les sugiero que suban el volumen, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a iniciar con esta reflexión que me llena de gozo el corazón. Este apostolado que tengo a la Virgen María es desde hace 16 años ininterrumpidos. Y hablar de la Virgen María siempre me llena de paz, de esperanza y de un gozo porque me siento verdaderamente hija de la Reina del Cielo. Es un don gratuito que Dios ha dado a toda la familia humana y yo quiero que tú te sientas hijo, hija de la Virgen María. ¿Sí? Tenemos que tener clarísimo que es necesario el rezo del rosario para acercarnos a ella. Sí, ya por ahí alguien comentó que es importante y sí sugiero que tengan audífonos para que escuchen mucho mejor. ¿Cuán grande ha de ser nuestra confianza en la Virgen María porque es Madre nuestra? Dice Alfonso María de Ligorio. Los devotos de María no la llaman en vano con el nombre de Madre y no se cansan de invocarla con este dulce nombre. Ella es Madre nuestra, Madre espiritual, Madre de nuestra alma y de nuestra salvación. Cuando el pecado quitó a nuestra alma la gracia de Dios, le quitó también la vida espiritual. Pero vino Jesucristo y movido por su gran misericordia, murió en la cruz por nuestra salvación y nos devolvió la vida espiritual. Él decía, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús con su redención nos trajo mayores bienes que los males que Adán nos había traído con el pecado. Y por habernos redimido y salvado, se ha convertido en Padre de nuestras almas. Si Jesús, por habernos devuelto la vida del alma, se ha convertido en Padre de nuestra alma, María, dándonos a Jesús y colaborando con Él en el Calvario, a devolvernos la vida de la gracia, se ha convertido en la Madre de nuestra alma y de nuestra salvación. Esto que comenta Alfonso María de Ligorio nos debe de llenar de muchísima esperanza, porque la Virgen María es cooperadora, corredentora. Es decir, que ella con su fiat, con su hágase, aceptó ser la madre del Hijo de Dios. Y este hecho le obtiene el primer privilegio, el más alto, la prerrogativa más alta. Ella es la Theotokos, es la madre de Dios. Es la madre del Dios hombre. Y esto es un dogma mariano, año 431 en Éfeso. A través de la bula Ineffabilis se da a toda la iglesia este regalo. La Virgen María es madre de Dios. Qué bueno, Lola, que ya estás escuchando bien. Muchas Hermanos, disculpe, gracias. doctora. Les Entonces, hemos pedido al principio que por favor no escriban en el chat, porque estamos interrumpiendo permanentemente la disertación de la doctora. Por favor, seguir las recomendaciones que ya les hemos dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces, este primer punto quiero que lo vayas teniendo aquí en el corazón. La Virgen María, al entregarnos, al darnos a Jesús, colaboró de una manera anticipada desde que dio su hágase. Desde que ella dijo, fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí, según tu palabra, le contesta al arcángel San Gabriel cuando se le presenta, ella colaboró de una manera anticipada a la redención. Y entonces ella colaboró para que nos fuera devuelta la vida de gracia. Esa relación que teníamos con Dios estaba rota
anteriormente por el pecado de Adán y Eva. Se había creado un vacío entre Dios y el hombre, pero Dios, que nunca nos deja de amar, el Dios creador, el Padre de todo, que amó tanto a la criatura, pensó la manera y lo hizo en medio de un consistorio. Esto lo va a decir muchos siglos después en un libro de cielo, la sierva de Dios Luisa Picarreta, que se hizo como un cónclave. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde los tres decidieron una manera de redimir al hombre y no dejarnos en el exilio, alejados del amor de Dios, incapaces de volver a acercarnos a Él. Y entonces viene esta propuesta, crear el germen inmaculado de la que sería la madre del Hijo de Dios, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y en esta reunión, en este consistorio, Jesús acepta la misión y decide colaborar con lo que Dios Padre está poniendo sobre la mesa. Y el Espíritu Santo también acepta. Y qué interesante que hasta ese momento el Espíritu Santo había estado en la creación del mundo. Ya lo leemos en el libro del Génesis, ¿verdad? El Espíritu aleteaba. Y todo lo que aleteaba por todo el mundo, todo lo que hay dentro del mundo y fuera de él, el Espíritu Santo fue el artista, el creador, pero él no había creado nada además de la creación, hasta que viene Jesús a encarnarse por obra y gracia del Espíritu Santo, deja de ser estéril en sí y produce esta vida del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María. Hablar y conocer a la Virgen María es un regalo, es un don que Dios nos está dando a todos los que queremos acercarnos a esta buena mamá, a esta reina soberana, que lo único que hace es amarnos y amarnos con un amor increíble. Y entonces muchos de nosotros, católicos, no la hemos amado lo suficiente. Muchas veces porque desconocemos la grandeza que tiene la Virgen María. Otras veces porque tenemos desconocimiento y no queremos quitarle a Dios lo que creemos que solamente es para Él, que es la adoración. Adoramos a Dios trino y uno. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. No adoramos a la Virgen María. Jamás. A la Virgen María se le da una veneración llamada hiperdulía. La hiperdulía es una veneración más alta que la que se le da a los santos. Los santos están aquí, la Virgen María, Dios. A ella la veneramos en una hiperdulía. Reconocemos que es la hija predilecta del Padre, que es la madre del Señor Jesús y es la esposa indisoluble del Espíritu Santo. Y esto lo tenemos que tener muy claro, no podemos caer en un desconocimiento porque luego nuestros hermanos separados dicen que somos, adoramos a la Virgen María, ¿no? Que estamos cayendo en una falta gravísima. No. Somos católicos que tenemos conocimiento y a Dios le damos toda la adoración que hay en el alma de cada uno de nosotros. Reconocemos que Él es el Dios creador, trino y uno, un enigma, un misterio, pero así es. Y a Él le damos gracias por todo el amor que nos da, por toda su misericordia, por toda su compasión, por todo lo que nos ha amado a pesar de nuestro pecado.
Y miramos a la Virgen María y encontramos que ella es el rostro de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y vemos en la Virgen María todos los atributos necesarios para que yo pueda ir caminando poco a poco en dirección hacia la santidad. Porque todo este taller nos va a llevar a aprender de la Virgen María. Volteo para acá porque tengo una imagen bellísima de la Asunción y de este lado tengo una imagen bellísima de la Señora de todos los pueblos, grandes. Cuando nosotros miramos a María, la Iglesia contempla todo lo que Dios ha depositado en ella, pero también al mirarla, miramos nuestras carencias. Porque ella tiene todos los dones, toda la plenitud de los dones y de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios Padre derramó mares de potencia en su germen humano. El Hijo derramó mares de amor y el Espíritu Santo mares de santidad. Por lo tanto, en estos mares fue creado el germen de la niña reina. Y al ser mar, es plenitud. A la Virgen María no le falta absolutamente ni un don, ni le sobra ni un don. Ni le falta gracia, ni le sobra gracia. Dios la quiso hacer de esta manera perfecta. Pero ¿qué es lo que vemos en la Virgen María siempre? Una docilidad al plan de Dios en su vida. Y la palabra que yo quisiera que tú aprendas y que la tengas en medio de la tribulación, en los días en los que te sientes muy cansado o cansada, en los días en que te sientes enfermo o enferma y que ves en tu familia o en el trabajo o en tu comunidad o donde sea un problema grande, aprendamos a decir fiat. En latín significa hágase. Hágase, Señor. Y tú puedes orar. Tú puedes pedirle al Señor que te ayude, que te libre, que te bendiga, que abra los caminos que sean buenos para la salvación de tu alma y de los tuyos. Pero una vez que hayas orado a Dios y una vez que se presenten los problemas o circunstancias adversas, no te desanimes. Di fiat. Y sigue rezando el rosario todos los días, sea cual sea tu estado de ánimo. Los santos dicen que en 2 ocasiones llegó a ser María nuestra Madre Espiritual. La primera cuando concibió en su vientre a nuestro Salvador el día del anuncio del ángel. Y la segunda cuando en el Calvario ofreció el Eterno Padre a nuestro Redentor por nuestra salvación. Por supuesto, aquí están las 2 maternidades de la Virgen María. La primera, una maternidad en medio del gozo, asombro. Sí, ¿cómo? Ella era la elegida. Todo lo que los profetas del Antiguo Testamento, miles de años atrás, habían anunciado que llegaría una niña que sería virgen. Y la virgen sería la madre del Hijo de Dios. ¿Cómo imaginar que ella era la elegida? Pero después de despejar la duda, el arcángel San Gabriel, y decir que no se preocupe, que el Espíritu Santo es quien va a hacer que se produzca este milagro en su vientre sin intervención alguna de varón, entonces viene el gozo, viene la gratitud, la alegría, que el Hijo de Dios se encarna en su vientre. Esa es la maternidad divina. Pero por otro lado, de una manera antagónica, viene la maternidad espiritual, que empieza estando al pie de la cruz, en el Gólgota, cuando ve a su unigénito agonizar, lleno de dolor y ella destrozada, tal como le dijo el anciano Simeón, una espada de dolor traspasará tu alma. Así estaba la Virgen María,
traspasada de dolor. Y entonces ahí vuelve a decir, fiat, mihi secundum verbum tuum, hágase en mí, según tu palabra. Y ahí ella da un alumbramiento espiritual a todas las generaciones. Esta es la maternidad espiritual de María, pero ahora en mares de dolor. Totalmente opuesto. La alegría del inicio se volvió dolor, el más profundo, el más alto que pudo haber sentido nuestra Madre María. Y aún estando en esta situación de dolor, pero ella de pie, portándose a la altura de la situación, le dio el valor a María Magdalena y al discípulo amado para resistir, porque ellos estuvieron a su lado de la Madre. No la dejaron, a pesar de que los demás habían huido, llenos de miedo, ellos fueron sólidos. Ellos dijeron, no podemos dejar sola a la madre del maestro. Y entonces ellos, sin saberlo, obtuvieron la intercesión de la Virgen María por haber estado junto a ella. Y ella les dio ese valor, esa entereza para estar de pie frente a la cruz de su Hijo Jesús. Yo quiero que vayas entendiendo cuánto le hemos costado a nuestra Madre María, cuánto le debemos a ella. Y algunas personas dicen, pero ella ya estaba preparada, ya tenía todo para ser la madre del Hijo de Dios. Sí, fue pensada en la mente de Dios desde toda una eternidad, Dios trino y uno. Sí, pero ella era libre para tomar una decisión. Tenía libre albedrío. Y cuando ella conoció esta voluntad que ella tenía humana, pudo haberse resistido. Pudo haber sido una buena persona, con una buena vida, con buenos sentimientos, pero pudo haber decidido redireccionar su vida. Por supuesto que Dios le dio todo para que ella estuviera lista para aceptar esta misión. Pero pudo haber dicho que no, porque la Virgen María es una hija de Dios, pero su naturaleza es humana. Lo que el Señor Jesús es porque es Dios y hombre verdadero. La Virgen María lo que es por la gracia de Dios solamente. Y su libertad, su voluntad humana, siempre la puso a los pies de la voluntad de Dios. Nunca dejó que su voluntad humana interfiriera en los planes de Dios. Por eso, en medio del dolor, en medio de estas circunstancias tan terribles, la Virgen María se mantiene, como dirá el padre Félix de Jesús Rullet en un libro que se llama María, maravilloso, se los recomiendo, una fe granítica, una fe granítica, una fe extraordinaria. Este libro me ha acompañado por muchísimos, muchísimos años, más de 20 años. He trabajado mucho con este libro. Y aquí dice, los santos, que ella tenía una fe indestructible. Y viendo aquel escenario, ella se mantiene diciendo, fiat, hágase. San Lucas dice que María dio a luz a su hijo primogénito y San Alberto añade, sí, dio luz a su primer hijo, esto puede significar que después tuvo otros hijos, pero como es de fe que María no tuvo más hijos según la carne, síguese que tuvo otros hijos espirituales, y estos somos nosotros. Y esto mismo reveló el Señor a Santa Brígida, la cual, al leer la frase del Evangelio que dice que María dio a luz a su primer hijo, se puso a pensar, ¿por qué siendo María madre únicamente de Jesucristo, la Sagrada Escritura lo llama
el primer hijo. Y Dios le explicó a la santa que Jesús es el primer hijo de María, el primogénito según la carne, y que nosotros somos los segundos hijos según el Espíritu. San Agustín dice que María, habiendo cooperado con su amor a que los fieles naciéramos a la gracia, llegó así a ser madre espiritual de todos nosotros que somos hermanos de su Hijo Jesucristo. Qué importante que vayamos conociendo a la Virgen María para que en algún momento podamos defender nuestra fe, pero con argumentos reales, con argumentos bien fundamentados. Este término ha sido mal usado por nuestros hermanos separados. Cuando dicen, si aquí dice que el primer hijo, pues entonces tuvo más hijos. En el orden sobrenatural, en el orden espiritual sí, entramos tú y yo. Todas las generaciones, la Virgen María nos adoptó como sus hijos espirituales. Pero solo el Señor Jesús fue su hijo según la carne. San Agustín dice que María, habiendo cooperado con su amor a que los fieles naciéramos a la gracia, llegó así a ser madre espiritual de todos nosotros que somos hermanos de Jesús. Alguna vez alguien le preguntó a San Agustín, Padre Agustín, ¿cómo podemos saber cuál es nuestra vocación? Que a veces no tenemos clara cuál es nuestra vocación. Y yo lo veo en algún momento platicando con alguien y me dicen, no sé cuál es mi vocación. Y San Agustín lo dijo de una manera como muy sencilla, donde se unen tus talentos naturales con el gusto por hacerlo, ahí está tu vocación. Todo esto que Dios te ha dado gratuitamente en tu personalidad, tú lo puedes poner al servicio de la iglesia, al servicio de los tuyos. Y si además tú disfrutas el entregar lo que Dios te ha dado a los demás con amor, ahí está tu vocación. María, para salvar nuestras almas, aceptó ofrecer en sacrificio en la cruz a su Hijo queridísimo. Para salvar nuestra alma, aceptó que su propia alma llegara hasta la agonía de la angustia en el Calvario. Creo que este es el punto más alto en la maternidad espiritual de la Virgen María. Es un punto muy alto porque estamos entendiendo que la madre se queda sin el hijo. Y el hijo, en medio de tanto dolor, está dejando en el mundo a la persona que más amó, a su madre. Y por supuesto que esto también era una pena para el Señor Jesús. Pero quiso dejarle un sustituto de él. Y dirá mi querido padre Tiberio, de feliz memoria, vaya sustituto, pero no quiso dejarla sola. Y entonces ahí hace un testamento espiritual, Jesús. Y entonces le dirá esas palabras, madre, ahí tienes a tu hijo. No él, ya se iba Jesús, San Juan. Y voltea con Juan y le dice, ahí tienes a tu madre. Ya no es la madre del maestro, ahora él tiene permiso de decirle madre. Fíjate, en ese momento inicia la maternidad espiritual de la reina. En el momento en que Jesús le da permiso de que le diga madre a su propia mamá. Y dice la Sagrada Escritura que el discípulo se la llevó a su casa. Qué gozo para el discípulo amado, para San Juan, tener viviendo bajo el mismo techo a la madre de Jesús, pero a la cual él ya tenía permiso de decirle mamá. Y con qué amor le habrá dicho madre y cuánto amor habrá recibido San Juan de parte de la Virgen María. Pero ese mismo amor que la Virgen María le entregó a San Juan es el mismo amor
que nos quiere entregar a cada uno de nosotros. Y es un amor tan grande que solamente se puede entender quien ha tenido un hijo. Cuando hemos sido mamás, podemos entender ese amor que es capaz de sentir el corazón humano. Antes de tener un hijo, podemos comprender el amor que se siente por un hijo, pero no se puede experimentar a ciencia cierta la intensidad de amar a alguien que te ha dolido tanto. Alguien a quien has entregado al mundo en medio de tanto dolor. Y es como inconcebible saber que tu corazón pueda latir con tal fuerza por ese hijo y que sea capaz de llevarte a entregar tu vida misma si es necesario para salvarla de él. De este amor estamos hablando. De este amor es el que la Virgen María tenía en su corazón. Primero, un amor infinito, increíble, por su mismo hijo, carne de su carne, sangre de su sangre. El amor hermoso que era Jesús heredó esa hermosura de su madre, porque tenía los genes únicamente de mamá. Pero lo grandioso del corazón de la Virgen María, por eso es la Inmaculada, en ese corazón humano, pero lleno de gracia sobreabundante, no había ni un ápice de pecado. Por lo tanto, nunca pudo querer menos a Juan de lo que quiso a Jesús. Fíjate bien, el amor que tenía ella como madre se lo entregó a San Juan y después a todos los discípulos y apóstoles la misma intensidad en la que amó a su propio hijo. Y este alumbramiento espiritual al pie de la cruz le hace que nosotros la miremos con gratitud y con amor. Porque aún sabiendo que el corazón del hombre es tan voluble, tan perfectible, tan lleno de pecado, y aún así, María, al pie de la cruz, sabiendo que el corazón humano es así, lleno de inestabilidad, ella dice fiat, ella dice hágase, y aceptó ser la madre de toda la familia humana. Por lo tanto, a ti y a mí, ¿qué es lo que nos toca? Regresarle ese amor y empezarle a decir madre. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Preparaba yo el otro día a una jovencita que iba a dar un tema de María en un retiro de jóvenes y me pidió la comunidad que si yo la ayudaba a preparar el tema de la Virgen María, ¿no? Un retiro de renovación carismática católica. Y entonces, con mucho gusto, les dije, claro que sí. Normalmente cuando son predicadores de esta comunidad y van a dar el tema de María, me piden que yo les dé un acompañamiento y que les revise el tema. Y entonces, escuché algo cuando esta joven hablaba, dando el tema que decía, sí, es que yo amo mucho a la Virgencita. Y yo me quedé callada y seguí escuchando y yo le decía, ¿y qué más? ¿Qué otro punto preparaste? Y entonces aquí, y volvió a decir la Virgencita. Y le dije, mira, te voy a decir algo. La Virgencita es un título chiquito, tal como lo estás expresando, Virgencita. Hay muchas virgencitas a lo largo de la historia humana. Virgencitas niñas que murieron siendo mártires, virgencitas adolescentes que murieron por enfermedad, siendo mártires, por lo que sea. Hay millones de virgencitas a lo largo de la historia humana.
pero solamente una, es la Virgen María. Ella es la reina. Ella es la siempre Virgen María. Referirse a la reina debe de ser con respeto. Debe de referirse uno a ella con todo el amor, con todo el entendimiento que no es la virgencita, es la siempre Virgen María. Es la madre del único Dios por quien se vive. No le podemos decir virgencita a la reina de todos los santos, a la reina de todos los ángeles, a la reina de todos los apóstoles. No se le puede dar ese apelativo así de chiquito para la soberana del cielo. No, aprendamos a dirigirnos a la Virgen María. Así como a Dios le hablamos con ese respeto, porque reconocemos su grandeza, su poder, su majestad, su misericordia, la potencia que contiene Él, en ese entendido tenemos que dirigirnos con la Virgen María. No podemos dirigirnos con ella de esta manera que a mí me parece irrespetuosa. Irrespetuosa. La Virgen María, mi madre. Y aquí el reto para ti es que tú vayas sintiéndote verdaderamente hijo o verdaderamente hija. La Virgen María es mi madre. Y como a madre, y como a una madre, me voy a dirigir a ella. El profeta Simeón le había anunciado: una espada de dolor atravesará tu alma por causa de este hijo. Lucas 2:35. Y esto sucedió cuando Jesús murió atravesado por los instrumentos del martirio el Viernes Santo. Pero para María Jesús era toda su vida, todo su amor, y cuando la espada del dolor atravesó su alma, al ver atravesado por la lanza el costado de Jesús, en ese entonces nos dio a luz para la vida eterna, por lo cual nosotros nos podemos llamar hijos de los dolores de la Virgen María. Una vez más, San Buenaventura afirma: María, al considerar el amor del Eterno Padre, que llegó a ofrecer en sacrificio a su propio Hijo por nuestra salvación, y el amor del Hijo, que quiso morir por redimirnos, ella misma, para asemejarse a este excesivo amor del Padre y del Hijo, aceptó también de muy buena voluntad que su Hijo muriera a fin de que nosotros lográramos salvarnos. Excesivo amor, dice don Alfonso María de Ligorio. Excesivo amor del Padre, excesivo amor del Hijo. Entonces la Virgen María no podía querer menos que lo que quería el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué madre puede amar a quien le está arrebatando la vida a su propio hijo? No he conocido yo a alguien que me diga: amo con todo mi corazón a quien le arrebató la vida a mi hijo o a mi hija. No he escuchado eso. En todo mi trabajo profesional, cuando atiendo un caso de duelo, y me han tocado casos difíciles de pérdida del hijo o de la hija, no he escuchado que esa mamá diga: siento un amor muy grande por la persona que accidentalmente se estrelló contra el carro de mi hijo o de mi hija, o en un asalto. No, porque el corazón humano es así, se violenta, se llena de voluntad humana, y la voluntad humana nos lleva a guardar resentimiento, a guardar rencor, a ser indiferentes, a sentir enojo, a sentir pena.
a sentir rabia. Esa es la voluntad humana. La Virgen María renunció a su voluntad humana con tal de adherirse en todo momento a la voluntad divina. El haber dicho fiat en el momento de la encarnación fue un acto heroico de parte de la Virgen María, porque en ese tiempo era impensable que una mujer ya comprometida estuviera embarazada, a menos que fuera con quien se iba a casar, del prometido, pero si no era así, iba a morir o iba a deshonrar a sus padres, porque antes la virginidad era algo digno de una gran persona. La virginidad se atesoraba. Por lo tanto, la Virgen María, sabiendo, entendiendo las consecuencias que esto podría traer a sus papás, al propio José, su prometido, ella dice fiat, sabiendo que la ley podría juzgarla de una manera cruel. El decir hágase fue muy valiente de parte de nuestra madre, y quiero dejar clara que la edad que tenía era una adolescente, pero llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, el hágase lo mantuvo inalterable. Y nosotros no podemos hacer eso muchas veces en nuestra vida. Cuando todo está difícil, nosotros inclusive le hemos dado la vuelta a Dios y le damos la espalda y nos alejamos. Y entonces no queremos saber de Él. Y conozco muchas personas que se alejan del rosario cuando viene una situación difícil en su vida y dicen, no me escuchó, ya no lo rezo más, ya no lo quiero rezar. La Virgen María no es responsable de las decisiones que nosotros tomamos. Dios no es el responsable de nuestras malas decisiones o de la maldad de otros. Dios no tiene la culpa de nada. Dios nos deja en libertad para elegir ser buenas personas o malas personas, actuar con sabiduría o actuar con necedad o injusticia. Dios nos deja libres. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos también. ¿En cuántos peligros podremos vencer con tal que recurramos a ella, diciéndole aquella oración tan antigua? Bajo tu amparo nos acogemos, oh Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas, antes bien, de todo peligro líbranos siempre, oh Virgen gloriosa y bendita. ¿Cuántas personas han logrado obtener victorias contra los enemigos del alma al repetir esta breve y eficacísima oración? La sierva de Dios, Sor María del Crucificado, decía que siempre que la rezó con fervor, obtuvo alguna victoria contra el mal. Alegrémonos, familia de Mater Fátima, los que somos hijos de María, y recordemos que ella acepta por hijos a cuantos desean serlo con buena libertad y alegremente. ¿Por qué temer perdernos si esta madre nos defiende y nos protege? San Buenaventura dice que el devoto de María debe repetir: ¿por qué temes, alma mía? ¿No ves que la causa de tu salvación eterna no puede perderse, ya que en la sentencia de tu salvación está en manos de Jesús tu hermano, y que por ti intercede nada menos que la madre de tu juez, la Virgen María, que es madre tuya? Fíjate cómo los santos nos invitan a ser más audaces en la oración, a hablarle a la Virgen María, hablarle a Dios con más convicción, con más seguridad, que tú le puedas decir madre y que no te sientas chiquito o chiquita por decirle madre.
¿Por qué te sentirías mal? Pues por tus pecados, por tu historia de vida, que quizás no te sientes digno o digna de tener una madre grandiosa como la Virgen María. Pero mira, los santos nos dicen, gracias al acto de redención de nuestro Señor Jesucristo y gracias a que Él dejó este testamento espiritual, nosotros, simples mortales, criaturas, hijos de Dios, a través del sacramento del bautismo, podemos tener este permiso de decirle madre a la reina soberana. Y este es el desafío de día con día. Esta es la invitación que tenemos tú y yo para ser cada día más marianos. Y recordar que no es más mariano el que trae una medalla, colgada o al cuello. Más mariano es el que reza el rosario diario. Y no un misterio, todo. Los 5. 50 Aves Marías, 5 Padres Nuestros. Terminamos y empezamos con las letanías. Cuando nosotros entendemos el valor tan alto que tiene el rezo del rosario y cómo nos acerca directamente al corazón de la Madre, no lo vamos a querer dejar de rezar jamás. San Anselmo exclamaba, dichosa confianza. Así le habla a María. Seguro refugio. La Madre de Dios es también, Madre mía, soy hermano del que será mi juez y mi abogada será su propia madre, que es también Madre mía. Me emociona muchísimo hablar de la Virgen María y espero que tú la vayas amando cada día más. Y vamos a terminar con esta oración que me encanta de San Bernardo de Claraval, que dice, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguien que acuda a ti haya sido despreciado. Yo confiado vengo a ti, seguro de obtener tus favores por intercesión de tu divino Hijo. Amén. Y no tengamos miedo de amar a la Virgen María. Total, nunca vamos a amarla tanto como la ha amado Jesús. Muchas gracias, familia de Mater Fátima. Es para mí una alegría muy grande compartir contigo este libro de las glorias de María cada vez que nos reunamos. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby.